agarramos el gen y lo introducimos directamente en el individuo, en el humano. En cambio, la terapia génica ex vivo no lo vamos a introducir directamente en el humano, sino que hacemos, extraemos células del humano, ya sean células de la sangre o la médula ósea, y en estas células que hemos sacado aisladas, recién vamos a introducir el gen terapéutico. Vamos a dejar que se cultiven y que prácticamente este DNA pueda reparar, ¿no? Va a modificarse, se va a recombinar y va a modificar a estas células. Ahora, estas células están modificadas, están sanas. Recién estas células modificadas van a ser introducidas o reinfundidas nuevamente en el paciente. Entonces, en la terapia en vivo, directamente. En cambio, en la ex vivo, le sacamos células, ahí introducimos el ADN, dejamos que se cultive y recién estas células las volvemos a reinfundir. Entonces, esa es la terapia génica ex vivo. Bueno, la terapia génica también se puede clasificar como una terapia génica somática o como una terapia génica germinal. Las terapias somáticas, como su nombre lo dice, va a ser específicamente a una célula específica del cuerpo. ¿Ya? Miren acá, por ejemplo, a estas células específicamente vamos a corregir el DNA y acá nada más. En cambio, la terapia génica germinal no solo se corrigen las células somáticas, sino a las células germinales. Y si se corrige a la célula germinal, esta corrección va a poder transmitirse a la descendencia. En cambio, en la somática no, porque no, la corrección no ha sido a nivel germinal, entonces la mutación va a seguir transmitiéndose a sus descendientes. Entonces la terapia no va para los descendientes, ¿ya? Bueno, pero la terapia génica germinal no se utiliza, ¿no? Por problemas éticos, porque prácticamente sería un método como para mejorar la parte genética. Entonces, por ahora su uso no está permitido, ¿ya? Solo la terapia somática. Y bueno, ¿y cuál es el principal problema de la terapia? Es que no hay un método eficaz y selectivo sobre todo. ¿Por qué? Porque como la terapia que se utiliza es la somática y tiene que ir a células específicas del cuerpo, entonces tenemos que ver la manera de introducir este gen terapéutico, este gen sano, a la célula específica y muchas veces no se consigue eso. O incluso introducimos a células específicas que están enfermas para curarlas, pero no para todas las enfermas, entonces no se logra el efecto terapéutico. O en otros casos no solo se introduce a las células enfermas, sino también este gen puede ir a las células sanas. ¿Y qué pasa si nosotros ponemos un gen terapéutico en una célula sana? Puede ser peligroso. Entonces, todavía no hay la manera en la cual podamos introducir de manera selectiva estos genes a unas células adecuadas. Entonces, la terapia génica se está centrando en ¿qué? En desarrollar vehículos o vectores. ¿Para qué? Para que estos vectores, como su nombre lo dice, sean los encargados de llevar este gen sano a las células específicas, a las células deseadas de manera selectiva. Y de hecho, los principales vectores que están empleando en la terapia génica son los virus. ¿Por qué? Porque los virus tienen la capacidad de ingresar a las células, invadir e ingresar al núcleo. Entonces, utilizan a estos virus para que ingresen a esta célula de manera específica y puedan introducir este gen terapéutico. Pero no olvidemos que los virus son patógenos, son peligrosos. Pero lo que hace la terapia génica es modificarlos. ¿Para qué? Para que no sean patógenos. Solo ingresan a la célula, dejan el gen terapéutico sin replicarse, sin causar una enfermedad en el individuo, ¿ya? De hecho, la elección de cómo se va a utilizar a estos virus depende mucho de la parte del tejido diana, depende mucho de la patología que se quiera tratar. De hecho, los virus que más se utilizan son los adenovirus y los adenoasociados. ¿Qué es un adenoasociado? Un adenoasociado es un virus que para replicarse necesita asociarse a otro virus, por ejemplo, a un adenovirus. Entonces, estos son los más utilizados. También utilizaron al retrovirus, pero esto es importante. El retrovirus ha causado la aparición de tumores, entonces no se utiliza en la terapia génica, lo han descartado, porque al introducir o tratar de reparar causa tumores, entonces no, ha sido descartado, ¿ya? De hecho, no solo se puede utilizar los virus como tal, ¿no? Para poder
introducir estos genes terapéuticos, sino también utilizan las microbalas. Como su nombre lo dice, son balas que van a llevar el material genético terapéutico. Van a ser pequeñas partículas de metal que tienen el DNA recombinante, el DNA sano, e ingresan a la célula. Y como ingresan utilizando una pistola génica, esta pistola lanza estas partículas contra el tejido diana y este ingresa a la célula. Entonces se puede utilizar microbalas o incluso reactivos químicos. Estos reactivos químicos lo que hacen es transportar el ADN a través de la membrana, ¿ya? O también se puede utilizar los anticuerpos, ¿ya? Entonces estos anticuerpos igual pueden ser como vehículos para llevar a estos genes terapéuticos, pero lo más utilizado en la terapia génica son los virus, adenovirus, los adenoasociados, herpes simple, los lentivirus. El retrovirus ha sido descartado, ¿ya? Bueno, hay muchas circunstancias que hacen que una patología pueda ser tratable o no mediante terapia génica. Por ejemplo, hay ciertas enfermedades que son difíciles de reparar por terapia génica, hay otras que son fáciles. ¿Y de qué depende que sea, por ejemplo, una enfermedad, sea un blanco o sea fácil de tratar por terapia génica? Va a depender mucho de la complejidad de la enfermedad, va a depender mucho de la dominancia y también depende mucho del tipo de defecto. Entonces iremos por orden. Cuando hablamos de complejidad hay dos tipos de enfermedades, las monogénicas y las multigénicas. Una enfermedad monogénica está causada por un solo gen. Y en cambio las multigénicas interfieren muchos factores. Aquellas enfermedades monogénicas son mejores candidatas para la terapia génica, es mucho más fácil de reparar. En cambio, las multigénicas no. Ahora, hablando de la dominancia, significa si una enfermedad es dominante o recesiva. Entonces, ¿cuáles son más fáciles de tratar? Las recesivas, las poco penetrantes. En cambio, las dominantes no son las mejores candidatas para una terapia génica. Y cuando hablamos del tipo de defecto, se refiere a qué. Si es que falta el gen, si es que está mutado o si es que hay un gen de más. Entonces, ¿cuál es más fácil de reparar? La falta de gen. Como le falta, lo único que hacemos es introducir ese gen. En cambio, las mutaciones o el hecho de que haya un gen de más es más difícil de reparar, ¿ya? Entonces eso. Bueno, esto es importante. El primer caso que ha sido tratado mediante terapia génica fue en el año 1990. ¿Y cuál fue ese caso? Lo que hicieron fue introducir un gen, el gen ADA. ¿A quienes introducieron el gen ADA? A dos niñas, de hecho, que tenían una enfermedad, la inmunodeficiencia severa combinada. ¿Y por qué presentaban esta enfermedad? Porque no tenían el gen ADA. Y como no había gen ADA, prácticamente su sistema inmunológico era bajo. Ahora, lo que han hecho, como les faltaba el gen ADA, es introducir el gen ADA. Pero este fue por una terapia génica ex vivo. Como pueden ver, han sacado las células de estas niñas que tenían la inmunodeficiencia severa combinada, sacaron estas células, las células T de hecho, introdujeron el gen ADA y las dejaron cultivarse. Después de que se ha cultivado, recién las volvieron a reimplantar en las niñas y prácticamente estas niñas empezaron a recuperar sus funciones inmunológicas. Entonces, este fue el primer caso, ya en 1990, gen ADA en niñas con inmunodeficiencia combinada severa. Cuidado les pongan que estaba mutado el gen, no tenían el gen ADA. Por eso se introdujo. Y bueno, hay muchos ensayos, ¿no?, de muchas enfermedades que han sido tratadas, de hecho, por terapia génica y están tratando de investigar otras enfermedades que puedan ser tratadas por terapia génica. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Están ahí despiertos? ¿Sí o no? Sí, doctora. Ya, si tienen alguna duda o pregunta, me dicen, ¿ya? Igual ya me puse a grabar esta última parte porque ya lo estoy haciendo más resumido. Entonces igual lo voy a subir a YouTube para que en algún caso ustedes quieran quizá escuchar. De esto no me interesa que sepan mucho detalle, les dije, traten de saber por lo menos qué hace cada proceso y qué consiste, esas cosas, ¿ya? Ahora pasemos a los microrrayos, los microchips. Estos microrrayos o microchips, como su nombre dice, son chips chiquititos que se encargan de qué?
de microeditar el gen. Ya se utiliza mucho para los estudios genómicos de expresión a gran escala. Quiero que sepan que los microarray y los microchips sirven para determinar la expresión de genes, pero no de un solo gen, sino de muchos, por eso les dice a gran escala. Entonces, nos dice que este se va a basar en ¿qué? Va a determinar la expresión de diversos genes, ¿ya? Bueno, hay varias maneras de determinar la expresión, por ejemplo, de los genes o también la cantidad de proteínas que pueden codificar. Dentro de esos métodos nos menciona algunos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, nos menciona al Northern Blot o al Western Blot. El Northern Blot ha sido prácticamente para conocer la cantidad de RNA mensajero, ¿ya? ¿Cuánta cantidad de RNA mensajero hay o va a expresar un gen? En cambio, el Western Blot es para determinar la cantidad de proteínas que expresa un RNA. Entonces, para proteínas, Western Blot; para RNAs, el Northern Blot o también el PCR-RT, el de la retrotranscriptasa, ¿ya? Porque no olviden que el de la retrotranscriptasa no analiza el DNA, sino un RNA, pero primero lo tiene que convertir a DNA, o bueno, transcribir a un DNA y recién poder a partir de esto amplificarlo, ¿no? Entonces eso. Pero nos dice que estos permiten el análisis de pocos RNAs mensajeros o de pocas proteínas. Entonces, como les he dicho, los microarrays y los microchips van a permitir el análisis a gran escala, es decir, de muchos genes en un solo ensayo. Entonces, por eso el microarray es un método rápido y es asequible incluso desde el punto de vista económico para estudiar la expresión de miles de genes. Pocos genes podríamos utilizar el Western Blot, el Northern Blot, el RT-PCR, ¿ya? Pero para muchos, los microarrays. Ahora, ¿en qué consisten los microarrays? En los microarrays consiste, ¿qué es un microarray? Como su nombre lo dice, es un microchip, es una pequeña plaquita, como pueden ver. Este es un soporte físico que puede estar hecho de vidrio, de silicona o plástico. Y en este se encuentran DNAs, ¿ya? Hay diferentes genes, DNAs que están inmovilizados. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Me voy a pasar directamente acá para que me entiendan. Ya, miren, lo que hacen los microarrays es analizar, como hemos dicho, la expresión de los RNAs mensajeros o de las proteínas. Para hacer un microarray vamos a utilizar DNAs de dos tipos de células. Podemos utilizar DNAs de una célula sana y los DNAs de una célula enferma, o los RNAs, perdón. Entonces, una vez que tenemos a estos, los vamos a poner en los microarrays. Miren, aquí está en la placa que está hecho de redonditos. Ahora, aquí, ¿qué tenemos en la placa o qué tenemos en los microarrays? Les he dicho sondas, hay fragmentos de ADN inmovilizados. Vean, hay fragmentos en estas sondas. Entonces, lo que van a hacer estos fragmentos es competir por unirse a estas sondas de ADN. Ahora, lo que tenemos que analizar es que si se van a unir los DNAs de la célula patológica o se van a unir los de la célula enferma. Y cada uno está marcado con fluorescencia, como pueden ver. Generalmente de la célula enferma se marca con rojo, de las sanas con verde. Entonces, si por ejemplo se unen más los de la célula sana, van a emitir una fluorescencia verde. Si es que se unen más los de las células enfermas, van a emitir una fluorescencia roja. Entonces, los microarrays nos permiten determinar su expresión, si tiene mayor expresión para una célula enferma o para una célula sana. Y cómo, combinándose con estas ondas de DNA, miren, este es el microarray y aquí están estas placas que van a tener las ondas o los DNAs inmovilizados. A estos DNAs inmovilizados les vamos a poner fragmentos que van a estar marcados con rojo y con verde. Rojo, las que vienen de las células enfermas, y verde, las que son de la célula sana. Si se marca de verde, hay mayor expresión del RNA sano. Está produciendo más proteínas sanas. Si hay rojo, mayor expresión de la célula patológica. Y si se tiñe de amarillo, ¿qué significa? Que se están prácticamente hibridando o uniendo por igual los dos tipos, tanto de la célula enferma como la de la célula sana. Entonces, en eso consiste el microarray. Entonces, veremos qué es lo que nos dice su texto. Ya les dije, los microarrays van a ser soportes físicos, los cuales tienen DNA inmovilizado, tienen fragmentos. Ahora, a estos les vamos a introducir, vean acá, DNAs.
Primero, lo que hacemos es extraer el RNA de una célula sana, el RNA de una célula patológica. Estos RNAs los vamos a transcribir a DNAs complementarios. Estos DNAs complementarios los vamos a marcar con rojo si es de la célula patológica y con verde si es de la célula sana. Los vamos a mezclar y esta mezcla lo vamos a poner en el soporte y se van a ir mezclando con las sondas. Y estas sondas son ADN, pueden ser oligonucleótidos, es decir, van a tener entre 20 a 65 pares de bases, pueden ser DNAs completos o parciales que tengan entre 500 a 5000 bases, o pueden ser más grandes DNAs genómicos de 50.000 bases, ¿ya? Esto no importa mucho, no olviden que estas sondas pueden ser oligonucleótidos completos o DNAs genómicos más grandes. Entonces, lo que interesa acá, tenemos nuestro RNA, se ha convertido a DNA y estos DNAs los vamos a marcar. Y les dice esto, estos DNAs complementarios marcados se depositan en el microarray mezclados y van a empezar a hibridarse con las sondas. Ahora, les dije, aquí vamos a empezar a cuantificar cómo se van a hibridar. Si el DNA complementario de la muestra patológica, que tiene el marcador rojo, por ejemplo, en el momento en que se mezcle con la sonda, va a emitir un color rojo. Pero si en todo caso la cantidad de RNA mensajero por un gen que se va a encontrar, por ejemplo, de color verde, va a ser, ¿por qué? Porque se ha hibridado con el sano. Entonces, eso tenemos que ir viendo. Y aquí está, hay una mayor cantidad de RNA mensajero en una muestra normal. El color resultante será verde. Entonces, si hay más RNA mensajero sano o patológico, se van a pintar de diferentes colores. Y amarillo cuando es equivalente a ambos genes, tanto el patológico como el sano. Y este patrón de colores es lo que tenemos que interpretar para poder identificar cuánto hay. Y miren, tenemos aquí más verde, rojo, patológico, amarillo, los dos. Entonces vamos a ir poder interpretar, ¿no?, cómo va a funcionar. Entonces, esos serían los microarrays. Bueno. Entonces, los microarrays ayudan a determinar la expresión génica de los RNAs mensajeros y las proteínas de manera a gran escala, en gran cantidad, ya muchos genes podemos valorar acá. Utilizamos los microarray. ¿Qué es un microarray? Es una placa que tiene sondas de ADN, fragmentos que pueden ser oligonucleótidos, pueden ser parciales, completos o genómicos, que son más grandes, más chiquitos. En esto lo que vamos a introducir son DNAs de células patológicas o células sanas, pero estos DNAs ¿de dónde vienen? De RNAs, los hemos transcrito a DNAs. Y bueno, según el color que emitan, vamos a poder determinar si hay mayor expresión de RNAs patológicos o RNAs sanos. Si se pinta de rojo, patológico. Si se pinta de verde, sano. Amarillo por igual, ¿no? Ahora, ¿cuál es la aplicación biomédica? Nos dice que todavía no se va a utilizar con fines diagnósticos, más que todo es un método de rutina para determinar y conocer la expresión génica en los tejidos patológicos, para ver cómo el RNA se expresa en los tejidos patológicos, también para descubrir nuevos genes que son causantes de enfermedades, también podemos estimar la evolución de una enfermedad, ¿no? Incluso ver si una terapia está siendo eficaz o no. Entonces, para eso nos va a servir, incluso para la farmacogenómica. ¿Por qué? Porque nos va a permitir identificar genes centinelas para ver si, por ejemplo, está causando alguna toxicidad o cuál es el efecto de un fármaco. Entonces sirve para todo eso, pero no con un fin diagnóstico. Entonces, el resto de los estudios que hemos visto tienen fines diagnósticos, ya sean para infecciones víricas o mutaciones. Los microarrays no. Sus fines son detectar RNAs, expresión génica, descubrir genes, ver cómo un gen está respondiendo a un tratamiento, nada más, ¿ya? Entonces, eso respecto a los microarrays. ¿Se entendió, chicos, respecto a los microarrays, sí o no? Ya, entonces no van a olvidar qué es un microarray. Alguien que me diga qué es un microarray, ¿para qué sirve? Primero, ¿para qué sirven los microarrays? Vamos, ¿para qué sirven los microarrays, chicos? Chicos. Ver la expresión de genes y proteínas.
Muy bien, y eso, y no olviden, la palabra mágica es a gran escala, porque hay otros que determinan la expresión de RNAs, de proteínas, cuáles son los estudios, pero lo hacen de pocos RNAs o pocas proteínas, ¿cuáles eran? A un inicio les he mencionado. RT-PCR. Ya, ¿cuál más? Western. Muy bien, los Northern Blot, los Western Blot, pocos. Entonces, para analizar más RNAs, más proteínas, los microarrays, ¿ya? Porque utilizan estas ondas, estos microchips que van a tener sondas de ADN, ¿no? Que se tienen que hibridar con fragmentos. Y de acuerdo con quién se hibriden más, van a emitir una fluorescencia, ¿ya? Entonces, no me olviden eso. Y no se utiliza con fines diagnósticos, sino para determinar expresión génica. Bueno. Vamos ahora con la transferencia de ADN, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la transferencia de DNA a células y embriones de mamíferos. El transferir ADN a células o embriones nos va a permitir desarrollar animales transgénicos o los knockouts. Entonces, la capacidad de introducir genes de nuestro interés a una célula y expresarlo en grandes cantidades va a permitirnos conocer la función de este gen. Incluso eliminar o disminuir la actividad de un gen igual nos permite conocer cuál es la función de estos genes. Entonces, vamos acá. El proceso de introducción de un ADN exógeno en la célula se llama transfección, siempre y cuando la introducción de este DNA exógeno se haga de manera directa. Miren, aquí está. Tengo el DNA y lo voy a introducir directamente a la célula. En cambio, cuando este DNA no se introduce de manera directa, sino lo podemos hacer mediante el uso de algún virus, no se va a llamar transfección, ahí recibe el nombre de transducción. Entonces, hay dos maneras de introducir el DNA, de manera directa o indirecta utilizando virus. Directa, transfección; indirecta, utilizando virus, transducción. Ya, entonces vamos a hablar de esos dos procesos. Empecemos con la transfección. Como hemos dicho, la transfección es la introducción directa. Esto se puede hacer mediante ¿qué? Mediante la electroporación. ¿Qué es la electroporación? Es causar poros, aperturas en la membrana para que pueda introducirse directamente el ADN. ¿Y cómo podemos generar estos poros? Aplicando corriente eléctrica a estas células que se encuentran en tubos de ensayo. Entonces, le aplicamos una corriente eléctrica, un poro, y el DNA ingresa directamente. Ahora, otra manera es el uso de liposomas. ¿Qué es un liposoma? Es una membrana artificial, ¿verdad? ¿Qué hacen estos liposomas? Se van a fusionar con la membrana plasmática y van a permitir que este DNA ingrese directamente a la célula. Ya, entonces la transfección se puede hacer por una electroporación o usando los liposomas. Ahora, estos métodos de introducir ADN, ya sea por transfección, traducción, nos dice que nos permite modificar genéticamente a las células. Podemos modificarlas, agregar más genes, reparar. Además de eso, también se usan ¿para qué? No solo para modificar a las células genéticamente, sino también las podemos utilizar para crear animales transgénicos o animales knockouts. Ya, entre los animales que más se utilizan son a los ratones, tanto para transgénicos, tanto como para crear los animales knockouts. Entonces, empecemos con la creación de los animales transgénicos. Para crear un animal transgénico, nos dice, primero hay que fabricar un vector adecuado que va a contener esta secuencia de DNA de interés. Entonces, queremos introducir un DNA de interés. Listo. Para introducir este DNA en este animal, ¿qué vamos a hacer? Nos dice, vamos a utilizar un vector. ¿Cuál es el vector? Puede ser virus y demás. Una vez que se introduce, nos dice, este gen va a modificar al otro. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Una vez que ingresa el gen, este gen va a empezar a iniciar su transcripción, se va a expresar. Pero para que un gen se exprese, no olviden, aquí tengo un gen. Los genes, al momento de ser transcritos, tienen un sitio donde inicia la transcripción, que se llama promotor, y un punto donde termina la transcripción, que se llama terminador. Por ende, nos dice acá que la expresión de este gen tiene que estar controlado por un promotor. Ahora, estos promotores pueden ser específicos de un tejido o pueden ser promotores genéricos. Cuando hablamos de un promotor específico de un tejido,
este promotor solo va a permitir la transcripción de este gen en un tejido específico. No va a permitir que se exprese en todos los tejidos, no, en un tejido específico. En cambio, cuando hablamos de un promotor genérico, permite que este gen se transcriba en todas las células, ¿ya? Entonces, la expresión del gen que estamos introduciendo va a ser controlado por este promotor, que puede ser específico de un tejido o genérico. Ya saben cuál es la diferencia. Ahora, estos promotores, no olviden que están situados en la región 5. Así está el gen, va en dirección 5 a 3. El promotor está hacia el extremo 5 del gen transcrito. Muy bien. Ahora, este vector lo vamos a transferir a un cigoto, ¿ya? Ya tengo aquí mi vector, ya tengo el gen modificado, su promotor, todo. Ahora, este gen lo tengo que introducir al cigoto. ¿Qué es un cigoto? El cigoto, no olviden que ya es cuando hay una fecundación, óvulo espermatozoide, van a desarrollar a un nuevo individuo. Entonces, a ese cigoto lo voy a introducir este gen, ¿ya? Ahora, este gen tiene que integrarse con los cromosomas, se va a empezar a integrar. Por ende, nos dice que todas las células de este cigoto van a llevar este gen. A este gen modificado se conoce como transgen, porque lo hemos modificado, se ha integrado con el genoma. Ahora, este transgen, nos dice, puede ser que se exprese en un tejido específico o también en todas las células, ¿ya? No porque lo he puesto en su cigoto, los hijos que nazcan van a tener, por ejemplo, expresado este gen en todas sus células. No, va a depender mucho del promotor. Si el promotor es específico de un tejido, este gen solo se va a expresar en ese tejido, ¿ya? Entonces, no necesariamente porque lo estamos poniendo en el cigoto, todos los descendientes de este cigoto van a expresarlo en todas sus células. No, se va a expresar solo según el promotor, ¿ya? Bueno, vamos entonces acá. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, este es el gen, este es el transgen. Este transgen, aquí está su antígeno T, lo estamos modificando, está yendo con un promotor para que se pueda transcribir en el individuo. En este caso es un promotor específico de la glándula mamaria, entonces solo se va a transcribir, solo se va a expresar en la glándula mamaria. Lo que hacemos es introducir en el cigoto va a generar a un nuevo individuo y este nuevo individuo va a tener este gen modificado, ya que se ha integrado a su genoma. Pero solo este gen se va a expresar en la glándula mamaria. Y como solo se expresa en la glándula mamaria, por ejemplo, este gen está relacionado ¿con qué? Con los tumores. Entonces, como se expresan estos ratones transgénicos, puede causar la aparición de tumores ya en la glándula mamaria. Entonces, algunos de estos tienen que ver con eso. Bueno, entonces, ahora, los ratones knockout, ¿cómo creamos estos? Igual van a ser alterados genéticamente, pero hay una diferencia. Los ratones transgénicos son ratones en los cuales se ha intentado aumentar la expresión de un gen. Hemos introducido un gen modificado. En cambio, en los knockout no se introduce un gen. Por el contrario, lo que se hace es eliminar la función de ese gen. Tenemos que bloquearlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a eliminar este gen y cuál es el punto de eliminar un gen? ¿Por qué los científicos querían eliminar genes y crear ratones donde tengan genes eliminados? Para poder determinar la función de este gen. Por ejemplo, si yo elimino un gen y el ratón sigue todo normal, está vivo, significa que este gen no es esencial. No es esencial para que sobreviva, no le pasó nada. Pero si yo he eliminado un gen y observo que fenotípicamente es patológico, le falta algo, no sé, vamos a conocer cuál era la función de ese gen que hemos eliminado. Por ende, esto sirve para estudiar la función de los genes. Ahora, ¿cómo creamos un knockout? El primer paso es generar o construir nuestro fragmento de DNA, ¿ya? Y este fragmento de DNA tiene que estar modificado, es decir, tiene que ser un gen inactivo, porque es lo que queremos hacer es inactivar. ¿Cómo inactivamos a este gen? Lo vamos a inactivar poniendo una secuencia de selección. ¿Qué significa esta secuencia de selección? Vamos a introducir cualquier secuencia. En este caso lo que hacen es introducir secuencias o genes que son resistentes a tóxicos. Por ejemplo, introducen sobre todo genes que son resistentes a la neomicina, que es un antibiótico. ¿Ya? Ahora, como estamos poniendo secuencias de un gen de neomicina, esta neomicina interrumpe al gen, pues no es parte de este gen,
por ende lo va a inactivar. No es la secuencia, se va a inactivar. Pero no estamos cambiando todo el gen, no, simplemente la parte del centro. En cambio, este gen, esta secuencia que hemos modificado, va a estar flanqueada, es decir, que va a estar rodeada por secuencias idénticas. O sea, sus secuencias de los bordes no se han modificado, es igual al gen que estamos inactivando. Y es importante mantener estas secuencias para que pueda recombinarse con el resto del DNA, si no, no se va a poder recombinar. Lo único que vamos a modificar es lo del centro. Y generalmente lo modificamos poniendo genes resistentes a tóxicos. ¿Y por qué es importante poner genes resistentes a tóxicos? Porque una vez que pongamos este gen que está inactivado, tenemos que eliminar a las células que no tengan este gen inactivo. ¿Y cómo lo eliminamos? Vamos a poner, por ejemplo, la neomicina. Entonces, todos aquellos genes que no tienen esta resistencia a la neomicina van a ser eliminados y por ende los vamos a eliminar. Solo van a quedar los que han sido modificados, porque estos sí tienen el gen resistente a la neomicina. Entonces, por eso es importante tener esto, ¿ya? Entonces, empezamos cómo se va a crear. Ya. A partir de un blastocisto, de un ratón, vamos a aislar estas células madres embrionarias. Tenemos un ratón, de su blastocito sacamos células embrionarias. En estas células embrionarias vamos a introducir el gen inactivado, ¿ya? Este gen inactivado que hemos puesto en los blastocitos, vamos a dejar prácticamente que se cultive, ¿ya? Se va a cultivar. Ahora, después de que se cultiva, después de que se recombina con estas células del blastocito, lo que hacemos es eliminar las que no se han recombinado. ¿Y cómo las vamos a eliminar? Poniendo un agente tóxico. Y como les he dicho, este gen inactivo es resistente a ese agente tóxico, por ende estos van a estar vivos. El resto que no se ha recombinado con este gen va a ser eliminado. Por ende solo nos vamos a quedar con los genes que han sido modificados. Ahora, ¿qué es importante acá? Vamos a tener estas células embrionarias que van a ser deficientes para el gen que queremos eliminar, pero nos dice que solo uno de los alelos va a ser deficiente. No olviden que en las células tenemos dos alelos, paterno y materno. Solo uno de estos se ha modificado, va a tener el gen deficiente y el otro va a estar normal. Ahora, lo que buscamos es que los dos alelos, las dos copias, tengan inactivación de ese gen. ¿Cómo vamos a lograr que los dos genes tengan inactivo el gen? Porque si uno está activo, no vamos a lograr inactivar completamente al gen. Necesitamos que esté inactivado en los dos alelos. Por ende, lo que se hace es que, nos dice, después de que sacamos estas células del blastocito, le hemos modificado el gen, por ejemplo, del ratón marrón, vamos a combinarlos y los vamos a introducir en los blastocitos de un ratón que sea de otro color, el negro. Entonces se van a recombinar todo eso y van a generar, ¿qué? Van a generar un heterocigoto que va a tener mezcla de los genes del ratón y del ratón negro. Me voy a ir aquí para que ustedes me entiendan. Vean acá. El primer paso para crear los ratones knockout es extraer las células embrionarias de un ratón. Supongamos que este es el ratón marrón, ¿ya? A este le vamos a modificar, le vamos a poner un gen inactivo. Aquí está el gen inactivo, el azulcito. Ahora, este se va a recombinar con el resto de las células. Se tiene que recombinar y todas tienen que tener el gen inactivo. Y para eso no olviden que vamos a exponerlas a una sustancia tóxica. Esta sustancia tóxica se va a encargar de eliminar aquellas que no se hayan recombinado y solo dejar a las que se han recombinado y tienen el gen inactivo. Una vez que ya tengo mi cultivo, lo que voy a hacer es introducir esto en el blastocito de otro ratón con otro color negro. Ya vamos a ponerlo al ratón que tiene el color negro. Ahora, este ratoncito va a generar células heterocigotas. Entonces, ahora, por ende va a producir a un animal heterocigoto o también nos llaman ratones quiméricos. ¿Por qué? Porque van a tener una mezcla de las células del ratón negro con una mezcla de las células del ratón marrón. Entonces vamos a tener un ratón quimérico que va a tener manchitas negras y manchitas cafés y va a tener células que tengan inactivado el gen que vienen del marrón y genes que tengan activo a este gen que viene del ratón negro. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es esto. Ver que esta inactivación del gen
haya pasado a la célula germinal. Porque si esta inactivación está en la célula germinal, va a asegurar que la inactivación se pase a la siguiente generación. Por ende, para corroborar eso, lo que vamos a hacer es mezclar a dos ratones quiméricos, es decir, a dos ratones heterocigotos. Y al mezclarlos, ¿qué va a generar? Miren, va a generar un 25% de ratones que van a ser homocigotos, es decir, que van a tener 100% sus dos alelos inactivados el gen. Por ende, nos va a generar un ratón knockout. ¿Qué es el ratón knockout? Es aquel en el cual los dos alelos va a estar inactivado el gen, ¿ya? Entonces, a un principio lo teníamos inactivado solo en un alelo y lo hemos tenido que combinar para que se inactiven en los dos alelos. Ahora, este individuo homocigoto va a generar puros ratones knockout, puros ratones en los que va a estar inactivo el gen. Entonces, de esa manera se producen los ratones knockout. Y aquí les dice, miren, lo mismo, aquí está el ratón café, hemos sacado sus células, hemos puesto el gen inactivo. Ahora, luego de que se ha inactivado, esto lo introdujeron en las blastocitos de otro ratón de pelaje negro. ¿Cómo ha sido el que ha nacido? Un quimérico. Manchas cafés, manchas negras. Las manchas cafés tienen inactivo el gen, las negras tienen activo. Ahora tenemos que asegurarnos de que un ratón esté completamente inactivado el gen. Vamos a combinar estos dos quiméricos y nos va a salir un ratoncito 100% inactivado todos sus genes, un homocigoto. Entonces ese sería el ratón knockout, ¿ya? Ahora, les pregunto, ¿se me entendió cómo se fabrica el ratón knockout? ¿Sí o no? Porque creo que muchos tenían se les complicaba entender esta parte del knockout. Chicos, ¿se entendió? ¿Sí o no? Ya, seguros. Entonces no me olviden, se pueden fabricar ratones transgénicos o los knockout. Los transgénicos activamos o introducimos genes. En los knockout eliminamos e inactivamos genes. Y en los knockout primero vamos a producir un ratón quimérico que tiene un alelo inactivo y otro no. Y para generar un ratón knockout que es 100% homocigoto inactivo, tenemos que combinar dos ratones quiméricos, ¿ya? Y va a generar el 25% de ratones que tengan que sean homocigotos para esta inactivación. Muy bien, bueno, esta técnica es valiosa, ¿no? Pero tiene tiene algunas limitaciones. Lo importante de acá es que se ha conseguido ratones que sirven como modelos, por ejemplo, para estudiar enfermedades, cáncer, obesidad, diabetes, ansiedad, Parkinson, envejecimiento, mediante la introducción de genes o la inactivación de genes. De hecho, hay una técnica novedosa. ¿Cuál es? Es la CRISPR-Cas9. Esta técnica lo que hace es editar el genoma de manera muy precisa y modificando estos genes de interés. Entonces, un método también de modificar genéticamente a algún individuo o una célula es mediante el CRISPR-Cas9, ya que es una técnica nueva que permite editar los genomas. Muy bien, vamos con las técnicas citogenéticas, que es más sencilla. En cuanto a las técnicas citogenéticas, su objetivo es estudiar los cromosomas, ¿ya? Una técnica citogenética estudia a los cromosomas. Ahora, hay dos tipos de citogenéticas, las convencionales y las moleculares. Ahora, ¿cuál es su diferencia acá? Las convencionales como tal no van a permitir el análisis de, por ejemplo, de DNAs que sean menos de 4 a 5 megabases, ya cosa que sí podemos conseguir con los moleculares. ¿Cuáles son los pasos para la técnica o la citogenética convencional? El primer paso es cultivar nuestras células de algún tejido, sangre, médula ósea, piel. Las cultivamos y lo que hacemos es estimular su división. ¿Con qué vamos a estimular su división? Vamos a estimular con una sustancia, la fitohemaglutinina, ¿ya? Ahora, esta fitohemaglutinina hace que haya mitosis, se van a dividir mucho. Después de que estimulemos la división celular, la mitosis, tenemos que interrumpir esta mitosis. ¿Por qué? Porque necesitamos obtener los cromosomas en metafase. No pueden pasar a la anafase. En la anafase se van a separar, vamos a tener dos células, no nos va a servir. Entonces, es importante detener en la metafase. Por ende, tenemos que utilizar un agente antimitótico como la colchicina. La colchicina los va a detener en la metafase. Ya tenemos nuestros cromosomas metafásicos para visualizarlos, pero lo importante acá
es someterlos a estos, ¿a qué? A una solución hipotónica. ¿Qué hace la solución hipotónica? No tiene solutos. Por ende, el agua, ¿hacia dónde va a entrar? ¿Hacia dónde va a ingresar? Hacia la célula. Hace que la célula se hinche y esto va a causar la ruptura de la membrana plasmática y va a permitir la visualización de los cromosomas. Procedemos a teñirlos y a analizar el número y la estructura de estos cromosomas, a obtener el cariotipo. Entonces, la convencional, no olviden, primero estimula la división con fitohemaglutina, la detiene en la metafase con la colchicina, rompe la membrana poniéndola a la célula en una solución hipotónica y permite la visualización del cromosoma. Obviamente los tenemos que teñir y hay diferentes técnicas de tinción, ¿no? La más utilizada son las tinciones de banda G, las de Giemsa. Antes de teñir tenemos que tratar al cromosoma con tripsina, lo teñimos y tenemos nuestros cromosomas acá. Y no olviden que al momento de teñir, que generan estos colorantes de Giemsa, bandas oscuras y bandas claras que van a reflejar la secuencia del ADN. Por ejemplo, las bandas oscuras van a ser aquellas que sean más ricas en adenina, timina, las claras las que sean más ricas en citosina, guanina, entonces sí refleja la secuencia del DNA. Bueno, y de esta manera lo vamos a ordenar y vamos a observar el cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Es prácticamente el orden de nuestros cromosomas, ¿no? De los 23 pares o 46 cromosomas, de manera ordenada. Y aquí vamos a poder analizar la estructura y el número de estos y ver si hay alguna alteración numérica o estructural. Las alteraciones numéricas, no olviden que puede haber menos o más cromosomas. La monosomía, las trisomías, por ejemplo, trisomías, 3 cromosomas, hay un cromosoma extra, ¿no? Y también puede haber alteraciones estructurales, como cuáles las translocaciones, que es una translocación que cambia en fragmentos, ¿no? Uno con otro, las inversiones, las delecciones que pierdan un pedacito estos cromosomas, entonces todo eso lo vamos a poder observar. De hecho es la más utilizada, es más rápida, es económica, pero como les he dicho, no va a permitir ver alteraciones que afecten a regiones de menos de 5 megabases. Para ver afectaciones o alteraciones en menos de 5 megabases, tenemos que utilizar la molecular. Y esta técnica de citogenética molecular utiliza el FISH, que era el FISH, era la hibridación in situ fluorescente. Y ya sabemos cómo funciona el FISH. Tenemos que preparar estas ondas que van a estar marcadas, nuestro DNA diana, y estas ondas se van a unir al DNA diana y va a generar un color, ¿no? Previo a eso tiene que desnaturalizarse e hibridarse con esta molécula. Entonces, de esa manera va a funcionar y vamos a poder analizar prácticamente a nuestros cromosomas. Vean acá, esto es el FISH, miren, puede analizar. Aquí está la sonda fluorescente y nos va a permitir analizar si es que hay alguna anomalía, ¿no? Cuando son menos de 5 megabases. Entonces, un ejemplo de citogenética molecular, el FISH. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Bueno, es laboriosa realmente la visualización mediante FISH. Es bien laborioso. Vamos acá. Otra citogenética molecular es el CGH. ¿Qué es el CGH? Es la hibridación genómica comparada. En este caso va a mezclar, nos dice, 2 DNAs de cantidades equimolares. Es como el microarray acá, chicos. Lo que vamos a hacer es mezclar DNAs que van a estar marcados con fluorocromos, ya sean de un tejido sano y un tejido enfermo. ¿Ya? Entonces los vamos a mezclar con las ondas y nos va a permitir analizar no solo un DNA como en el FISH, aquí estamos en un gen nada más. En la hibridación genómica comparada va a permitir visualizar muchos de los genes, muchos DNAs, ¿ya? Y bueno, y los vamos a poder observar mediante un microscopio de fluorescencia y todo eso para ver la cantidad que haya, ¿no? Entonces eso es importante. Muy bien, ¿cuáles son las aplicaciones biomédicas para ver alteraciones, enfermedades citogenéticas, ¿no? Entonces acá podemos determinar, por ejemplo, si hay alguna anomalía estructural, numérica de los cromosomas mediante el FISH, los microarrays del CGH, la hibridación genómica comparada. Nos sirve para el diagnóstico y ver el cariotipo. Y no olviden que el cariotipo, las células
que necesitamos son células que se dividan mucho, células de la sangre, células de la médula ósea. A estas células son a las que vamos a utilizar para analizar los cromosomas. Ya, entonces eso es importante. De hecho, recientemente ahí están haciendo muchos esfuerzos para ver qué alteraciones pueden causar retraso mental. Por ejemplo, la trisomía 21, que es el síndrome de Down, es una alteración numérica en los cromosomas que causa una alteración a nivel mental, ¿no? Hay retraso mental. Entonces podemos utilizar estas técnicas para ir detectando eso. Y podemos ver aquí las alteraciones que pueden detectar. Aquí podemos ver las alteraciones numéricas, las alteraciones estructurales, ¿no? Entonces podrían quizás hacer un repasito aquí de este cuadro. Bueno, ahora, tiene mucho valor diagnóstico. ¿Para qué? Para definir el pronóstico del paciente. Por ejemplo, en las leucemias agudas puede determinar la presencia de ciertas translocaciones. La translocación 1221 hace que se fusionen ciertas proteínas o genes, el ETB6 y el AML1. Y esto es de pronóstico favorable para las leucemias. Pero si esta leucemia es causada, por ejemplo, por una haploidía, o por una translocación 922 que causa el cromosoma de Filadelfia, es de pronóstico desfavorable. Entonces veamos aquí para que me entiendan. La citogenética nos da un valor diagnóstico. Por ejemplo, las leucemias agudas son por translocaciones. Si la translocación es entre 12 y 21, el pronóstico es favorable. Pero si hay una translocación de cromosoma 9, 22, 4, 11, el pronóstico es desfavorable de las leucemias. Entonces, detecta estas translocaciones. Cuidado, les pregunten esto, chicos. Ya igual más adelante hablamos mucho de las translocaciones. No olviden, 12, 21, pronóstico favorable para las leucemias. 4, 11, 9, 22, pronóstico desfavorable. Incluso puede definir la respuesta que va a tener este tratamiento. Si la translocación es 15, 17, puede ser susceptible para el tratado con ácido retinoico. Los que han avanzado ya un poco el tema, hemos hablado de la translocación 15-17. Esta translocación era el causante de las leucemias promielocíticas. ¿Y qué causaba o cuál era el tratamiento para estas leucemias promielocíticas? Era el ácido retinoico, ¿no? Ustedes recordarán, entonces es igual esto. Ahora también controla la progresión de la enfermedad, si hay éxito en el trasplante o no. Entonces se utiliza mucho, por ejemplo, el FISH es una técnica para estudiar los tumores sólidos. ¿Qué tumores sólidos? Por ejemplo, analizar diferentes tipos de sarcoma. Podemos analizar lo que son los sarcomas de Ewing, podemos analizar los sarcomas sinoviales, los rhabdomiosarcomas. Las translocaciones es importante, chicos. El tumor, por ejemplo, o el sarcoma de Ewing se da por una translocación del cromosoma 11 y 22, ¿ya? En cambio, los sarcomas sinoviales son por las translocaciones en el cromosoma X y 18. Ven aquí, esta T significa translocación. ¿Entre qué cromosoma? 11, 22. No importa los brazos. 11, 22. Ahora, ¿qué genera esta translocación? Va a generar los sarcomas de Ewing. Translocación del cromosoma X con el cromosoma 18 va a generar los sarcomas sinoviales. Translocación del cromosoma 1, 13. 2, 13, va a generar los rhabdomiosarcomas. Entonces, háganse un cuadrito de estas translocaciones. También puede analizar la amplificación de los genes, el ERB2. No olviden que el ERB2 está relacionado con cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Esto es importante. ¿Qué gen? El gen EGFR, ¿ya? O también llamado el HER1. Entonces, ese está relacionado con el cáncer de pulmón. El ERB2 o HER2 está relacionado con el cáncer de mama. Todo esto lo podemos estudiar con las técnicas de FISH, translocaciones. Entonces, es muy importante. ¿Alguna pregunta respecto a la citogenética? Lo que quiero que sepan de citogenética es, uno, la citogenética es para estudiar lo que son los cromosomas. Hay la citogenética convencional y la citogenética molecular. La molecular es para estudiar alteraciones de menos de 5 megabases, es decir, 5.000, menos de 5.000 nucleótidos. En cambio, los otros no. Ahora, aquí en la citogenética molecular hay el FISH y está la hibridación genómica comparada, los microarrays que sirven para este estudio. Sirven para diagnosticar el pronóstico, por ejemplo, translocaciones. Hay translocaciones que son de buen pronóstico para las leucemias, de peor pronóstico para las leucemias. ¿Cuál es la de mejor pronóstico? Translocación, como hemos visto, la 12-21. Peor pronóstico,
922-411. Y también para definir el tratamiento, por ejemplo, para la leucemia promielocítica, si es 15-17, tratamiento ácido retinoico. También para el estudio de tumores, ¿no ve? Por ejemplo, sarcoma de Ewing es por la translocación, no olviden, 11-22. En cambio, los sarcomas sinoviales son por las translocaciones cromosoma X18 y los rhabdosarcomas van a ser por las translocaciones del cromosoma 2 y 13 o 1 y 13. Entonces, eso es importante. ¿Y cuál era el marcador para el cáncer de pulmón? No olviden el HER1 o el EGFR, ya eso es importante para el pulmón. Bueno, entonces eso en cuanto a citogenética. ¿Preguntas, dudas? Ya, me apuro entonces, chicos. Anticuerpos policlonales o monoclonales. Ya, para producir anticuerpos, lo primero que tenemos que hacer es aislar y purificar la proteína. ¿Para qué? Para producir un anticuerpo específicamente contra esa proteína. Por ejemplo, una proteína, si queremos anticuerpos contra la hepatitis C, lo que hacemos es utilizar una proteína del virus de la hepatitis C y ponerla en un animal. ¿Y qué va a hacer el animal? Va a empezar a producir anticuerpos contra ese antígeno del virus de la hepatitis C. Luego aislamos este anticuerpo y lo podemos utilizar, ¿no?, con fines para encontrar a estos antígenos. Ahora, algo interesante de esto. Estos anticuerpos son producidos por las células B o linfocitos B. No vamos a olvidar eso. ¿Cómo está formado un anticuerpo? Un anticuerpo tiene 4 cadenas, 2 cadenas pesadas largas y 2 cadenas livianas, conectadas por enlaces disulfuro. Ahora, ambas cadenas, tanto las livianas como las pesadas, tienen dominios constantes, aquí está, y los dominios variables, que son los que forman los sitios de unión. Estos que forman los dominios variables van a formar una región, la región FAP del anticuerpo, y la de los dominios constantes se llama la región o el fragmento FC. Entonces, eso es importante. Ahora, cuando nosotros inyectamos un antígeno en el animal, sus células B van a empezar a producir muchos anticuerpos. Ahora, estos anticuerpos, nos dice, van a ser anticuerpos policlonales. ¿Por qué? Porque van a ser anticuerpos contra diferentes epitopos, ¿ya? ¿Qué es un epitopo? Aquí veamos. Los epitopos son diferentes proteínas de un mismo antígeno. Si en el examen les ponen, los anticuerpos policlonales son para diferentes antígenos. No, los policlonales son para un mismo antígeno, pero para diferentes epitopos. En cambio, el monoclonal es para un mismo antígeno y un mismo epitopo. Eso quiero que me entiendan. ¿Y qué son los epitopos? Proteínas que se encuentran en un antígeno. Ya, entonces los policlonales no son para diferentes antígenos, solo para diferentes epitopos de un mismo antígeno. Ahora, ¿cómo se van a producir estos? Vamos acá. Miren aquí, para que me entiendan. Estos son los anticuerpos monoclonales. Toditos son para el mismo, podemos ver acá, epitopo. En cambio, los policlonales son para el mismo antígeno, pero para diferentes epitopos. Aquí se está uniendo a este epitopo, aquí a otro epitopo y aquí a otro epitopo. Entonces, esa es la diferencia. Los monoclonales, nos dice, son más fáciles porque todos vienen de un único clon, ¿no?, de un mismo linfocito B. Los policlonales vienen de diferentes linfocitos B. Pero ¿qué es lo importante de acá? En el caso de los policlonales, introducimos el antígeno y empieza a producir muchos linfocitos B para diferentes epitopos. En el caso de los monoclonales, nos dice que estos linfocitos B no pueden mantenerse en el cultivo durante tiempo suficiente para obtener una cantidad adecuada de anticuerpos. Entonces, para crear un anticuerpo monoclonal, es importante que estos linfocitos B de la célula mieloide se vayan a fusionar ¿con quién? Con las células tumorales. Si ustedes recordarán en su anterior texto cómo se creaban anticuerpos monoclonales, fusionando, hibridando una célula B, un linfocito B, con una célula tumoral, ¿ya? Entonces, se fusionan estas. ¿Y para qué es importante fusionarlas? Porque nos dice que mediante esta fusión, que se consigue por el uso del polietilenglicol, va a favorecer esta función. Ahora, ¿por qué es importante fusionarlas? Porque si no, no olviden que este anticuerpo no
va a poder mantenerse, ¿ya? O sea, los linfocitos B no van a poder mantenerse en el medio de cultivo. Y una célula tumoral solita no sobrevive a un medio de cultivo. El HAT, ¿qué es el HAT? Es un medio que contiene 3 componentes importantes. Esto sí es interesante, chicos, y les pueden preguntar, ¿qué es el HAT? Contiene la hiposantina, la aminopterina y la timidina. A estas sustancias a la que tenemos que añadir a la célula tumoral y al linfocito B. Entonces, si solo ponemos a la célula tumoral, no puede estar solo en el medio de HAT. En cambio, el linfocito B tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos que estos dos se mantengan en este medio HAT? Fusionándose. Entonces, se fusionan y forman un hibridoma. Y este hibridoma, nos dice, va a obtener que se va a empezar a multiplicar y va a generar anticuerpos monoclonales. Entonces quiero que me recuerden eso. Los policlonales directamente le ponemos el antígeno y diferentes linfocitos B, diferentes anticuerpos, o sea, anticuerpos para un mismo antígeno, pero para diferentes epitopos. En el caso de los monoclonales, tienen que fusionarse con una célula tumoral. Se fusionan, forman los hibridomas, los ponemos en un medio HAT y ahí se van a empezar a dividir en anticuerpos monoclonales para un mismo epitopo. Y luego los podemos analizar mediante ELISA, ¿no? Y vean acá, miren, se fusionan hibridomas y producen un anticuerpo, un solo tipo. Luego los vamos a analizar mediante ELISA. Ahora, ¿cuáles son las ventajas para utilizar anticuerpos monoclonales sobre los policlonales? Los policlonales generan diferentes respuestas inmunológicas, depende mucho, va a variar mucho su intensidad. En cambio, en los monoclonales no. Podemos evitar estas reacciones cruzadas. Además de eso, estos anticuerpos monoclonales, nos dice, pueden tener una fuente ilimitada de anticuerpos. ¿Por qué? Como se ha fusionado con la célula tumoral, pueden producirse mucho y mucho. La célula tumoral tiene gran capacidad para dividirse, para producir muchos de las mismas células. Entonces, puede generar una cantidad ilimitada de anticuerpos. En cambio, los policlonales no. Necesitan inyecciones repetidas de antígenos para crear más y más anticuerpos policlonales. En cambio, en los monoclonales no. Como se fusiona, produce bastante de estos. Y bueno, pero los monoclonales son más caros y más laboriosos, entonces tienen ahí a sus ventajas y desventajas, ¿ya? Muy bien, preguntas respecto a los monoclonales y policlonales. Bueno, no olviden que los dos son para un mismo antígeno, solo que el policlonal para diferentes epitopos y el monoclonal para un solo epitopo, ¿ya? Hablemos de ELISA. Bueno, estos ensayos de inmunoabsorción enzimática son técnicas basadas en el reconocimiento de antígeno-anticuerpo. ¿Para qué sirve ELISA? Para reconocer un antígeno-anticuerpo. ¿Y por qué? Porque estos anticuerpos van a permitirnos cuantificar a una proteína. Cuando nosotros queremos saber cuántas proteínas se encuentran en un fluido, en un extracto de tejido, utilizamos la ELISA. Y les dice que es una ELISA sándwich porque se van a unir 2 anticuerpos a esta proteína. Y de hecho utilizamos 2 anticuerpos monoclonales. ¿Ya? Vamos acá. ¿Cómo va a funcionar lo que es la ELISA? En ELISA utilizamos un anticuerpo que se va a unir a la proteína. Ya tenemos aquí nuestro suero que está en un pocillo. Poseemos este anticuerpo, se une a la proteína. Ahora, va a ser detectado por un segundo anticuerpo, pero este segundo anticuerpo está ¿qué? Este segundo anticuerpo nos dice que está ligado a una enzima y esta enzima lo que hace es convertir un sustrato, le damos un sustrato en un producto, va a generar color. ¿Y para qué? Para poder determinar, identificar cuántas proteínas han encontrado. Si hay mucha proteína, muchos anticuerpos se van a unir a esta proteína y por ende muchas enzimas también van a generar color y de acuerdo a la intensidad del color podemos relacionar mucho la cantidad, ¿no? Más color, mayor cantidad de proteínas, menos color, menos proteínas. Entonces eso es lo que es ELISA, ¿ya? Y ven acá, miren, aquí está la proteína, un anticuerpo, un segundo anticuerpo genera color, ¿ya? Entonces sirve para identificar o cuantificar la cantidad de proteínas en un tejido o en un fluido. Vamos con el otro método, Western blot. El Western blot nos dice, es un método para detectar proteínas en extractos, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante acá? En el Western blot va a implicar el proceso una separación primero electroforética de la proteína. No olviden que la electroforesis lo que hace es separar a las proteínas según su peso molecular, entonces vamos a utilizar esta electroforesis. Una vez que ha separado
a esta según su peso molecular, lo que vamos a hacer es identificar a esta proteína utilizando anticuerpos. Ahora, ¿qué es importante acá? No olviden que las proteínas pueden tener cargas positivas o negativas. En la electroforesis utilizamos un gel que está sometido a un campo eléctrico, tanto positivo como negativo. Entonces la proteína va a migrar, si es negativa va a ir hacia el lado positivo, si es positiva hacia el lado negativo. Lo que tenemos que hacer es que todas las proteínas migren hacia un polo, hacia el polo positivo. Para que todas estas migren hacia el polo positivo, lo que vamos a hacer es utilizar un detergente, el SDS. Y este SDS, que es el dodesilsulfato de sodio o sódico, va a unirse a la proteína y ¿qué va a hacer? Tiene carga negativa. Entonces, aparte de esto, esta carga negativa lo que hace es neutralizar a la proteína. Por ende, la proteína va a tener toditas carga negativa. ¿Hacia dónde van a migrar todas? Hacia el polo positivo. Y van a migrar a diferentes velocidades de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su peso molecular, ¿ya? Entonces, en esta electroforesis se utiliza el SDS, ya que es un potente detergente con carga negativa. Va a negativizar a la proteína y va a hacer que migren todas hacia el mismo polo, hacia el polo positivo. Y van a migrar de acuerdo a su peso molecular. Bueno, una vez que ya han migrado, ya tenemos el peso molecular, vamos a identificar dónde está la proteína. Entonces, para eso utilizamos un anticuerpo contra esta proteína concreta. Aquí está. Pongo el anticuerpo contra la proteína de mi interés. Esta proteína se va a unir a este anticuerpo se une a esta proteína y nos dice que después, ¿qué va a pasar? Vamos a transferir, esto es importante, me voy a ir directamente acá. Miren, el primer paso en el Western blot es separar a las proteínas según su masa o su peso molecular. Las hemos separado y luego vamos a transferir estas proteínas a una membrana. Ya se encuentran en la membrana. Como están en la membrana, estas proteínas vamos a hacer que incuben con anticuerpos primarios específicos. Luego, el anticuerpo primario encuentra la proteína y se une. Y vamos a utilizar unos anticuerpos secundarios que identifiquen a estas proteínas anticuerpos antígenos. Entonces, este segundo anticuerpo va a estar marcado. Y va a estar marcado con un colorante y va a emitir color y nos va a permitir identificar a la proteína de esta manera. Miren, aquí está la proteína, pongo un anticuerpo primario, el secundario marcado o conjugado emite un color y nos permite la visualización. Ese es el Western blot. Entonces no olviden, el Western blot va a permitir detectar proteínas en un extracto, pero primero hacemos electroforesis, lo pasamos a una membrana y hacemos una inmunohistoquímica indirecta, un anticuerpo primario y luego un secundario. Emite color y lo podemos visualizar mediante microscopía, podemos estudiarlos, ¿no? Va a estar marcado. Entonces, ese es el Western blot. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo bien, chicos? Ya me falta poquito, me voy a apurar para que esté todo claro, ¿ya? Muy bien, vamos con la citometría de flujo. Ahora, si hay dudas, preguntas, chicos, interrumpan, no hay problema, ¿ya? La citometría de flujo. Esta es una técnica de análisis de qué no solo va a cuantificar por ejemplo, lo que hemos mencionado, el Western blot, habíamos mencionado igual, por ejemplo, ELISA es para cuantificar la cantidad de proteínas, solo que de manera diferente. Por otro lado, en el Western blot, en la citometría de flujo, lo que vamos a hacer es analizar ¿qué? El número, tamaño y forma de las células, ¿ya? Y para poder analizar el número, tamaño de las células, lo que vamos a hacer es utilizar esta citometría de flujo. Ahora, ¿cómo vamos a analizar esto? Vamos a utilizar, por ejemplo, si queremos cuantificar cuántas células hay en una muestra de sangre, en una muestra de médula ósea, vamos a utilizar esta. Ahora, vamos aquí. Les voy a mostrar en la imagen cómo va a funcionar. Este es el citómetro, ¿ya? Vamos a tener nuestro citómetro y tiene diferentes partes. Tiene un sistema fluídico que va a permitir el transporte de las células, ¿ya? Tenemos un sistema óptico de iluminación de estas partículas y este sistema óptico de iluminación va a ser mediante láser. Vean acá, este es el láser que vamos a utilizar y el láser que se utiliza es el láser de argón. Y tenemos un detector electrónico que convierte esta luz, este láser, en una señal digital. Entonces, sistema fluídico, tenemos el sistema de iluminación láser y un sistema electrónico que convierte el láser en una señal digital. Ahora, para empezar acá,
Este citómetro de flujo de las células va a permitir pasar a las células por un capilar muy fino. Y como es muy fino, las células van a pasar uno por uno, uno por uno. A medida que pasan, ¿qué va a pasar? Van a ser impactadas por el láser. Y este láser impacta con una célula. Y al momento de impactar, lo que hace es generar una distorsión del rayo. Esta distorsión va a ser detectada por un detector y va a cuantificar cuántas veces ha generado esta distorsión. Y el número de veces que genere esta distorsión va a ser por el número de células, porque no olviden que esta distorsión ocurre con cada una de las células. 10 veces. ¿Cuántas células tiene este fluido? 10. Entonces, la citometría de flujo nos ayuda a analizar el número de células que hay en un fluido, que hay en un tejido, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a cuantificar. Ahora, también nos permite evaluar la forma, la complejidad interna de la célula, si es granulosa o no es granulosa. ¿Cómo? Porque a medida que el rayo choque contra estas células, también va a generar, ¿qué? Dispersiones. Esta dispersión puede ser frontal o puede ser lateral. Hay dos tipos de dispersión. La dispersión frontal se va a relacionar con el tamaño. Por otro lado, la dispersión lateral u octogonal está relacionado con la complejidad y con la granulosidad. Si hay mayor dispersión frontal, mayor tamaño. Mayor dispersión lateral significa que es más compleja y es más granulosa. Entonces permite analizar forma, tamaño y número. Nuevamente, tiene un sistema. Este sistema de fluido que va a tener un capilar diminuto y permite el paso de las células uno por uno. Cada célula es impactado por un rayo y según cuántas veces impacte va a contar el número de células que hay en este fluido. 2. Este rayo láser al momento de impactar lo que genera es una distorsión lumínica y va a generar distorsiones frontales y distorsiones laterales. Mayor distorsión frontal, mayor tamaño. Mayor distorsión lateral, mayor complejidad y es más granulosa, ¿ya? Entonces no me olviden eso, distorsión frontal, tamaño y la distorsión lateral con la complejidad, ¿ya? Entonces eso es importante. Y bueno, ahora también permite, ¿no?, marcar, hay otra posibilidad que es la de marcar a las poblaciones con fluorocromos para identificarlas. Uno de los fluorocromos que más se utiliza para identificar a estas células es utilizar el FIT-TC. Es el isotiocinato de fluorescina. Este FIT va a ser el que más se va a utilizar para determinar. Y utilizamos mucho para detectar, por ejemplo, los linfocitos positivos en los VIHs. Por ejemplo, si hay, para detectar, primero voy a explicar esto, ¿ya? Me voy acá. Por ejemplo, lo que hacemos es detectar cuántos, por ejemplo, ver los anti-CD19 en los linfocitos B. Ahora, los linfocitos B tienen los CD19, no olviden que los linfocitos T tienen CD4. Ahora, al momento de contar a los linfocitos B, cuando hay un mayor número de CD19 positivos, nos indica una leucemia. Entonces podemos utilizar esto para cuantificar cuántos CD19 hay en los linfocitos B. Más CD19, mayor cantidad de leucemia. ¿Qué es la leucemia? Es cáncer, es decir, que hay mayor producción de estos linfocitos, ¿ya? Ahora, para el VIH igual lo que hacemos es cuantificar el CD4. Y si hay un CD4 bajo, significa VIH positivo, porque no olviden que los VIH lo que hacen es destruir a los linfocitos T, entonces va a estar bajo. Entonces, esto utilizamos para el diagnóstico, ¿ya? Muy bien, entonces de esa manera vamos a poder cuantificar y vamos a utilizar diferentes colorantes. La verdad, lo otro ya no importa mucho, se utilizan diferentes marcadores, podemos utilizar otros fluorocromos, aparte del FITC podemos utilizar, por ejemplo, otros fluorocromos como la ficoeritrina, podemos utilizar como la aloficoicina, pero eso no importa ya esta parte, chicos, no es algo que tengan que hacerle mucho detalle. Lo que sí me interesa es que no olviden que la citometría del flujo sirve para cuantificar, medir tamaño y complejidad, ¿ya? Para cuantificar el rayo según cuántas veces impacte con la célula. Para medir lo que es o ver el tamaño, lo que vamos a ver es que el FSC. ¿Qué significa el FSC? Va a ser prácticamente aquellas difracciones frontales, ¿ya? En cambio, el otro son las desviaciones laterales, SSC, ¿ya? Entonces,
Eso está relacionado ¿con qué? Con la complejidad. Bueno, entonces de esa manera. Y podemos utilizar también colorantes para medir y analizar. Y hay otros también que se están analizando, ¿no? Están inventando ya nuevos métodos o nuevos aparatos para esta citometría de flujo. Bueno, entonces eso es lo que va a ser la citometría y es más utilizado en los tipos de leucemia o tumores hematológicos para poder clasificar a las células, ¿ya? Entonces, sobre todo para tumores hematológicos o la leucemia. Ya hemos hablado de la leucemia, lo que hacemos es cuantificar los CD19, para el VIH igual, el recuento de CD4, entonces va a ser importante para eso. ¿Alguna duda, pregunta respecto a la citometría de flujo? Ya, entonces vamos con la parte de cultivos. Ahora, ¿qué es un cultivo? Ya, prácticamente un cultivo es darle un medio adecuado, ¿no? Nutrientes, las condiciones, temperatura, oxígeno a las células. ¿Para qué? Para asegurar su supervivencia y propagación. Entonces, eso. Y es muy importante, su origen fue en el siglo XIX y les decía que estas técnicas de cultivo inició a partir de 1940, ¿no? Que habíamos visto en el capítulo 1. Y bueno, hay dos tipos de cultivos. Tenemos los cultivos primarios y tenemos las líneas celulares. Cuando hablamos de un cultivo primario, se refiere a aquellas células que van a venir del tejido que ha sido directamente tomado del animal. Agarramos un animal y le quitamos su tejido. Todas esas células o ese tejido que viene de este animal se conoce como cultivo primario. Ahora, algo importante acá tiene una ventaja. ¿Por qué? Nos dice que estas mantienen las características del órgano del que provienen. Por ejemplo, si provienen de un tejido nervioso, van a seguir manteniendo las características del tejido nervioso, su función, su forma, su estructura. Entonces, por eso tiene esa ventaja, ¿ya? Y es importante para ciertas patologías, por ejemplo, como el infarto, algunas lesiones hepáticas. Estas se pueden reemplazar por estas células sanas cultivadas, porque como siguen manteniendo sus características, podemos utilizarlas para reparar estas lesiones a nivel de miocardio o células hepáticas, incluso para el tratamiento de quemados. Utilizamos este tejido, lo cultivamos y sirve para luego regenerar el tejido que se ha quemado, entonces es muy importante para eso. Cuando hablamos de las líneas celulares, ya no son las que vienen del animal directamente. Las líneas celulares son células que vienen del cultivo primario, son aquellas que se han multiplicado del tejido primario, ya del cultivo primario. Entonces, estas generalmente nos dicen, son una herramienta de trabajo de fácil manipulación, van a ofrecer una fuente ilimitada porque se están dividiendo cada vez más. Pero, algo importante acá, nos dice, estas han servido ¿para qué? Para evaluar, ¿no?, la gran variedad de funciones celulares, la actividad intracelular, el ciclo celular. Ahora, algo importante respecto a las líneas celulares es que el desarrollo ha sido uno de los mayores logros de la biología celular, ¿no? Y es una herramienta para analizar mucho la actividad de las células. La mayoría de las células normales son capaces de dividirse, nos dice, un número finito, que significa que tienen limitación. La mayor parte de nuestras células, no olviden que no se dividen todo el tiempo, no, más bien cada vez va disminuyendo más. ¿Y por qué? Porque no olviden que nosotros necesitamos ¿de qué? De una telomerasa. ¿Qué hace la telomerasa? La telomerasa se encarga de mantener los telómeros. La mayor parte de nuestras células tienen disminuida la actividad de las telomerasas. Entonces, a medida que nuestras células se van dividiendo, van reduciendo los telómeros, hasta que finalmente ya no hay telómeros y estos van a entrar en un proceso de senescencia, que significa que ya no se pueden dividir más. Entonces no olviden que la mayor parte de nuestras células no se pueden dividir con un número infinito, sino son finitas, que significa que tienen un número limitado de divisiones y a medida que se dividen se acortan sus telómeros. Ahora, para poder obtener células inmortalizadas, es decir, células que se pueden dividir todo el tiempo, una línea celular inmortalizada, lo que hacemos es realizar ciertas modificaciones genéticas, como cuáles: introducir el gen de la telomerasa. ¿Por qué? Le vamos a dar telomerasa, se va a dividir más, o inactivar ciertos genes.
que impiden la división descontrolada, como el P53. No hay P53 y se dividen todo el tiempo. Estas líneas celulares generalmente se obtienen a partir de células tumorales. ¿Por qué? Porque no olviden que las células tumorales ya inactivan a la P53 muchas veces, y estas células tumorales tienen mucha telomerasa, entonces son aquellas células que tienen líneas celulares inmortalizadas, ya tienen esta modificación genética, por ende muchas de las líneas celulares se obtienen a partir de tumores. Algo importante, el objetivo principal del cultivo es producir, ¿no? Es reproducir estas condiciones in vivo, entonces obtenemos mucho esto. Entonces, ¿qué es un cultivo primario? Se obtienen células directamente del animal. ¿Qué son las líneas celulares? Son células que se han dividido a partir del cultivo primario, ¿ya? Ahora, podemos generar líneas celulares inmortalizadas. ¿De dónde obtenemos estas líneas celulares inmortalizadas? De las células tumorales, porque ya tienen telomerasa y tienen inactivado el P53, se van a dividir mucho. Ahora, existen ciertas limitaciones, ¿no? En la técnica nos dicen que estas células cultivadas in vitro no se van a comportar exactamente igual que en el tejido de origen. Entonces, una vez que las cultivamos, a veces tienen diferentes condiciones de crecimiento, pueden perder su estructura tridimensional, hay ciertas diferencias entre la interacción entre las células y matriz, la disponibilidad de oxígeno y nutrientes se va a ver alterada, entonces suelen sufrir ciertas diferencias, ¿no? Se van a comportar igual como en el tejido original. Estas células en cultivo suelen sufrir estos procesos de diferenciación o pérdida de sus características típicas. Entonces, esto hace necesario que haya una cuidadosa interpretación de los resultados, ¿no? Porque a veces cultivamos y no se va a mantener. Chicos, esto es importante. Se aislaron líneas celulares para profundizar el conocimiento respecto a su fisiología. Eso fue lo principal de los cultivos, ver cómo funcionan, cómo se desarrollan. Ahora, estos, nos dicen, son importantes, ¿no? Van encaminándose hacia el desarrollo de la virología. Son importantes, las células eucariotas en cultivo son el sustrato perfecto para la replicación de los virus, para poder conocer los nuevos aspectos de la biología, qué métodos de desarrollo podemos utilizar como medidas preventivas para, por ejemplo, lo que son las vacunas, ¿no? Entonces, el método de cultivo es muy importante. Ahora, aquí, incluso para la producción de anticuerpos monoclonales, cultivamos a las células. Esto sí es importante. Actualmente se cuenta con líneas celulares de la mayoría de los tumores conocidos. La primera línea celular que se ha originado vino a partir de un carcinoma, porque no olviden que la mayor parte de las líneas celulares que tenemos son de tumores, células tumorales, y la primera que hemos creado ha sido a partir de un carcinoma de Cervix en el año 1952. A estas células se las denominó células ELA. ¿Por qué ELA? Porque vinieron de una paciente llamada Enriqueta Lack, por eso vino ELA. ¿Ya? Le sacaron sus células tumorales del carcinoma de Cervix a estas, y a estas células tumorales utilizaron para crear líneas celulares. Entonces, esto sí es importante, ya es muy utilizado para el estudio, por ejemplo, del cáncer, todo eso. Entonces, para estudiar cuál podría ser el tratamiento, como la quimioterapia, cuál sería el tratamiento mejor optado para estas pacientes. Entonces, por eso sirve el cultivo. De hecho, el desarrollo de estas técnicas de cultivo se utiliza para tratar muchas enfermedades. Entre estas enfermedades están las enfermedades cardiovasculares, oftalmológicas, traumatológicas, ¿no? Para tratar de regenerar el tejido cardíaco, la córnea, regenerar cartílago mediante las técnicas de cultivo. Entonces, muy importante esto. Bueno, terminando, fraccionamiento celular y centrifugación. Ya, esto es fácil. Principalmente para poder estudiar los componentes de las células, romper la membrana. Ya hay muchos métodos para romper la membrana. El choque hipotónico. ¿Qué hace el choque? ¿En qué consiste el choque hipotónico? En este nos dice, vamos a poner a las células en un medio con menor cantidad de solutos, ¿ya? Ahora, estas células se van a empezar a hinchar, y al hincharse lo que hacen es fragmentar o romper la membrana plasmática. Otras técnicas son los homogeneizadores mecánicos. Lo que hacen es aplicar una presión suave como ultrasonido, fuerzas y demás, y rompen la membrana. Entonces nos menciona al choque hipotónico, hacemos que se hinche y rompe su membrana.
membrana. Homogeneizadores mecánicos, presión, ultrasonido o fuerzas rompen la membrana. Y tenemos el extracto homogeneizado. Ahora lo que tenemos que hacer es separar. ¿Y cómo separamos este homogeneizado? Mediante un método de centrifugación. Lo que me interesa de la centrifugación, no recuerden cuántas veces va a rotar, fórmulas, cómo se calcula, no importa eso, chicos. En cuanto a la centrifugación, es importante que estas lo que van a hacer es separar según su tamaño, según su densidad, ¿ya? Y estas van a sedimentar, ¿no? Según la fuerza que se ejerza. La centrifugación se hace en este aparato que se llama la centrífuga, que consiste en un rotor, y aquí tenemos los tubos de ensayo. Vamos a hacer girar a una fuerza, ¿no? Bastante alta. ¿Para qué? Para generar una sedimentación. La velocidad con la que se van a sedimentar va a depender mucho de la masa de estas partículas y de su densidad, y no solo de eso, también dependen de la densidad y viscosidad del medio en que se encuentran. Entonces, ¿cómo se van a sedimentar nuestras moléculas, nuestros solutos o nuestras partículas? Depende, uno, de la misma partícula, de su masa y de su densidad, y también depende del medio, del líquido en el que la sometamos, de la densidad y viscosidad de este soluto. Ahora, nos dice que estas moléculas se van a definir por un coeficiente de sedimentación, y ese coeficiente de sedimentación se va a medir en unidades de las unidades de Svedberg. Estas por eso se llama S. Miren, por eso abreviamos como S. Es el coeficiente de sedimentación, y esto va a definir más o menos a qué velocidad se van a sedimentar, ¿ya? Ahora, tenemos dos tipos de centrifugación, la centrifugación diferencial y también vamos a mencionar la centrifugación de gradiente de densidad. La centrifugación diferencial no es más que una centrifugación a diferentes velocidades. Vamos a ir a una baja velocidad, media, alta, y cada vez va a ir sedimentando más, ¿ya? Entonces, bueno, eso sería lo importante acá. Ahora, tenemos dos partes. Van a generar un sedimento y un sobrenadante. En el sedimento siempre van a estar las partículas más grandes y más densas hacia el fondo. En cambio, las más pequeñas, las menos densas, hacia la superficie, formando el sobrenadante. Entonces, por eso es importante, ¿ya? Pero nos menciona que a medida que se van separando, no olvidemos que a veces hay organulos o estructuras que tienen la misma densidad, el mismo peso. Entonces, para separarlas de manera pura, también hay que evaluar el enriquecimiento de estas fracciones. Por ejemplo, para saber o separar el DNA, el núcleo, hay que ver que esté la presencia de ADN. Para ver o separar a las mitocondrias hay que ver que esté enriquecida por citocromo oxidasa, el lisosoma que esté con hidrolasas, peroxidasas que tengan catalasa, ¿no? Entonces, para que ustedes me entiendan, hay orgánulos que tienen la misma densidad, entonces para poder separar a estas hay que ver enriquecimiento. Por ejemplo, las mitocondrias, si bien tienen una densidad igual a la del núcleo, pero el núcleo está enriquecido de ADN, en cambio las mitocondrias con citocromo oxidasa, entonces hay que ver su enriquecimiento, ¿ya? Entonces eso es importante. Ahora, en cambio, la centrifugación en gradiente de densidad, esto sí, van a estar en un medio o una solución isopínica, que significa que la partícula y el medio en el que se encuentran van a tener la misma densidad. Entonces ponemos estas partículas y estas se van a marcar o van a generar como una bandita según la densidad, es decir, se van a formar estas bandas en el medio donde encuentren o tengan la misma densidad, van a generar en este medio isopímico. Entonces eso sería lo que es la centrifugación de densidad, ¿ya? Entonces por eso es importante. Ahora, en cambio, en la sedimentación zonal no. La densidad de las partículas es muy diferente a la densidad del medio en el que se van a encontrar. Ahora, nos dice que esta centrifugación es demasiado prolongada, ¿no? Entonces, muchas de estas partículas se van a sedimentar en la base del tubo y sirve para separar, por ejemplo, ácidos nucleicos como el DNA. Y si separamos ácidos nucleicos, el medio tiene que estar hecho de ¿qué? Cloruro de cesio. Y si queremos separar proteínas, solo con sacarosa. Entonces, eso sería importante. Ya entonces, tenemos lo que es la separación isopínica, donde van a encontrar a la misma densidad, por eso se llama isopínica. Tanto la molécula como el medio tienen la misma densidad. En cambio, en la zonal
la densidad del medio y de la partícula es muy diferente, se van a separar. Bueno, entonces eso sería en cuanto a la